A ver, hoy tenemos sobre la mesa un verdadero rompecabezas, uno bastante interesante. Por un lado, el mercado de valores está ahí, rozando máximos históricos. Pero por otro, muchos analistas con años de experiencia están haciendo sonar las alarmas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Y aquí está la pregunta del millón. Si el mercado está en la cima, batiendo récords, ¿de dónde sale toda esta preocupación? Vamos a profundizar en esta contradicción que, la verdad, parece no tener mucho sentido a primera vista. Bueno, para empezar, vamos a los hechos que apoyan todo este optimismo. El índice Dow Jones está ahí, coqueteando con su máximo histórico, alrededor de los 46.714 puntos. Si uno mira solo esa cifra, parecería que las noticias no podrían ser mejores. Pero, claro, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en realidad es como si se estuvieran contando dos historias completamente distintas al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la historia del mercado, todo es optimismo, euforia por la inteligencia artificial, promesas de crecimiento. Y por el otro lado, está la historia de la economía real, la de a pie, con crisis en sectores muy importantes y señales de advertencia que es difícil ignorar. Ok, entonces vamos a empezar a escarbar un poco. ¿Cuáles son exactamente esas señales de advertencia que se esconden bajo esta capa de optimismo del mercado? Y miren, las pistas son bastante, pero bastante concretas. Las fuentes nos dicen que China, por ejemplo, detuvo las compras de soja de Estados Unidos, algo que no había pasado en décadas, imagínense. Al mismo tiempo, la industria automotriz está en crisis, con inventarios gigantescos y concesionarios que hasta pierden dinero. Y para rematar, un cierre del gobierno está ocultando datos económicos clave, lo que añade una capa de incertidumbre a todo el panorama. Y si a todo esto le sumamos una señal técnica clave, la cosa se pone más seria. Se llama divergencia MACD. Para que nos entendamos, es como ver a un maratonista que sigue avanzando, sí, pero ya se le nota el cansancio, le falta fuerza. El precio sube, pero el impulso, la energía detrás de esa subida, se está debilitando. Y eso, muchas veces, es un aviso de que la tendencia está por agotarse. Ojo, que esta preocupación no es solo una línea abstracta en un gráfico. Hay nombres y apellidos detrás. Jeffrey Bierman, un técnico de mercado muy respetado, está advirtiendo de una posible corrección importante que podría empezar ya mismo. Esto, sin duda, le pone más peso al argumento de la cautela. Y esto nos lleva a un choque de titanes, por así decirlo. Tenemos a dos investigadores, en este caso, cada uno con una forma totalmente diferente de interpretar toda esta evidencia. De un lado está la máquina, el calculador Milton, pura matemática, fría y dura. Te da probabilidades y listo. Y del otro lado, el analista humano, que usa los mismos gráficos, sí, pero le añade su experiencia, su olfato, su intuición para leer lo que los números por sí solos no dicen. Y la opinión del analista humano es, bueno, es clarísima. Cuando vio esos máximos del mercado, su conclusión fue directa. Ese nivel estaba súper caliente, extremadamente riesgoso. Esa es la voz de la experiencia, ¿no? La que te dice, cuidado. Y ahora comparemos eso con la máquina. El contraste es brutal. El calculador Milton es optimismo puro, un 89% de probabilidad de comprar, una confianza matemática casi ciega que choca de frente con la cautela del experto. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Para tratar de averiguarlo, vamos a poner la lupa sobre un día específico, el 14 de octubre. Ese fue el día en que toda esta tensión se puso a prueba en tiempo real. Y vaya que fue un día de locos, una verdadera montaña rusa. Fíjense. A las 8:57 de la mañana, el Dow Jones caía 457,000 millones de dólares, una barbaridad. Luego se da la vuelta y remonta hasta llegar a una ganancia de casi 600,000 millones. Pero, en los últimos 30 minutos, todo se desploma de nuevo y borra casi todo lo ganado. Y aquí, atención. Aquí está el dato que lo cambia todo. Solo en esa última media hora se esfumaron 235,000 millones de dólares. La velocidad de esa caída, la escala, esa es la pieza clave de evidencia de todo el día. Esto, en la jerga del mercado, tiene un nombre. Es un rechazo de market on close. A ver, para que se entienda fácil, es como si todo el mundo estuviera en una fiesta y de repente, justo antes de que cierren las puertas, todos corren a la salida al mismo tiempo. Es una señal clarísima de que los grandes, los peces gordos, estaban vendiendo con todo al final del día. Un detalle que un simple cálculo podría ignorar, pero que un ojo entrenado capta al instante. Muy bien, ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Ahora es momento de juntar las piezas, de ver qué nos dice realmente todo esto y finalmente llegar a un veredicto. Vamos a meternos en la cabeza del analista humano por un segundo. Él ve la señal de la máquina, ese 89% de comprar.
Pero no la toma al pie de la letra, la pone en contexto con la locura de volatilidad de ese día. Luego identifica ese rechazo masivo al cierre como la señal más importante, la señal bajista. Y su conclusión es lógica. El optimismo de la máquina probablemente es una trampa. Así que él manualmente establece un objetivo mucho más cauto, más pesimista. Y aquí lo tenemos, el cara a cara final. La máquina, que solo ve los números recientes, dice 89% compra. El analista, que lee el contexto, el comportamiento, la psicología del final del día, dice, cuidado, esto es bajista. Son dos conclusiones totalmente opuestas partiendo exactamente de los mismos datos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de los mercados. Cuando la matemática pura de una máquina nos dice luz verde, acelera, pero la experiencia y la intuición humana ven señales de peligro en el camino, ¿en quién confiamos? El rompecabezas, al parecer, sigue abierto.